Bienvenidos al Café de Jessie Ellen. En el menú de hoy tenemos un examen especial, pero no se asusten, que no es como los exámenes de las escuelas. Este es un examen especial para cerrar el año con broche de oro. Bienvenidos a este último programa del 2019. Mi nombre es Jessie Ellen y este es mi café sin pelos en la lengua. Hoy voy a hacer el papel de maestra. Así que por favor saquen su lápiz y su papel para hacer el examen de fin de año. Pónganse cómodos y vamos a comenzar el examen. Bueno, señores, el examen de hoy es de selección simple. Está facilito el examen. Van a marcar con una X la respuesta correcta, ¿ok? Vamos a comenzar. La primera pregunta es: ¿Dios es, opción A, bueno, opción B, malo? La pregunta número 2: ¿Usted se considera una A, buena persona, B, mala persona? La pregunta número 3: ¿Usted en la escuela fue, o si todavía estás en la escuela, A, un buen alumno o B, un mal alumno? La pregunta número 4: ¿La mayoría de sus pensamientos son A, buenos, B, malos? La siguiente pregunta: ¿tener pensamientos y deseos impuros es, opción A, bueno, opción B, malo? Pregunta número 6: ¿Eva fue una mujer buena o mala? Pregunta número 7: ¿Sin pelos en la lengua es un programa bueno, opción A, o malo, opción B? Ahí están las preguntas. Yo voy a responder este examen también. Entonces vamos a comenzar a revisar las preguntas. Bueno, primero que nada quiero contarles como anécdota que yo siempre odié en los exámenes de la universidad y del colegio este tipo de preguntitas de selección simple o selección múltiple. Porque es que no te dejan pensar. O sea, te dan esto o esto. No hay otra opción. Solamente me gustaban estos exámenes cuando no estudiaba nada. Entonces, bueno, en pleno examen me ponía a jugar yo de Team Marín de Dos Piringües y le dejaba mis notas, se las dejaba al azar. Era la otra: marque con una X la respuesta correcta. Y uno jurando así que en ese examen que le ponían a uno había algo correcto y lo otro era incorrecto. Ya por aquí nos empiezan a meter creencias en la cabecita de que las cosas son correctas o incorrectas. Esta es la tarea de las escuelas de hoy en día: meterte en la cabeza que hay cosas correctas y cosas incorrectas. La tarea de la religión es decirte lo que está bien y lo que está mal. La tarea de los científicos es decirte si está comprobado. Si está comprobado, existe y es real y es correcto. Y así cada institución de poder se encarga de decirnos es así o es así. No hay más opción, no pienses, solamente síguenos. Basándome en esto, quiero decirles que todos aprobaron. Todos nos ganamos un punto en cada una de las preguntas. Incluso yo, que no respondí nada de este examen. No pude responder este examen, señores. Yo me quedé en blanco y entregué el examen vacío completamente. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que es bueno y lo que es malo. Yo no tengo idea lo que es eso. Entonces, bueno, a todas estas preguntas, yo lo que tengo son más preguntas. ¿Dios es bueno o malo? Bueno, de aquí me pueden salir, yo me puedo quedar un día entero haciendo preguntas sobre esta pregunta. ¿Cuál Dios? ¿El Dios del que hablé en el primer capítulo? ¿Cómo sabes que estás desnudo? Muy bien que te avergüences de ti mismo. ¿De ese Dios o del Dios de los musulmanes? ¿O del Dios de los testigos de Jehová? ¿O del Dios de mi abuela? ¿O del Dios de mi mamá que tiene en la cabeza?
o del Dios interno que yo tengo. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Usted se considera una buena persona o una mala persona? ¿Quién hace esta pregunta? ¿La maestra? ¿Quién se hace esta pregunta? ¿La maestra? ¿La persona en cuestión? ¿El novio de la persona en cuestión? ¿La novia de la persona en cuestión? De nuevo la pregunta, ¿qué es ser bueno? ¿Qué es ser malo para esta persona que está haciendo la pregunta? ¿Cuáles son las creencias que tiene esta persona que está haciendo la pregunta? ¿Cuáles son los valores? ¿Cómo creció? ¿Qué le dijeron cuando era niño? ¿Usted en la escuela fue buen alumno o mal alumno? ¿Qué es ser buen alumno? ¿Qué es ser mal alumno? ¿Buen alumno para la maestra? ¿Buen alumno para el papá? ¿Buen alumno para el alumno? Porque los tres tienen un concepto distinto de lo que es ser buen alumno. En mi caso, yo era buena alumna para mi mamá, para mi familia, para todos los maestros. Yo era buena alumna. Porque para ellos, buen alumno significaba estar calladito y sacar buenas notas. Pero yo no era ninguna buena alumna, yo era una alumna infeliz, que son dos cosas completamente distintas. Entonces aquí se comienza a aclarar este asunto de este tipo de preguntas. Cuando me dan una opción, buen alumno, no, yo era una alumna infeliz. Entonces no me das opción para que yo pueda meter ahí entre esta selección simple lo que yo siento. Por eso este tipo de exámenes no sirve para nada. La mayoría de sus pensamientos son buenos o malos. Bueno, aquí voy a responder como respondería el Guasón. Todos mis pensamientos son malos. Pero entonces, ¿qué son malos pensamientos para el Guasón? ¿Qué son malos pensamientos para mí? ¿Qué son malos pensamientos para mis hijos? ¿No puedo responder esta pregunta? No tiene respuesta esta pregunta. ¿Tener pensamientos y deseos impuros es bueno o malo? Bueno, primera pregunta es, ¿qué es deseos impuros? Hagan un experimento. Pregúntenle a un niño de 3 años, si todavía habla, ¿qué es un deseo impuro para ese niño de 3 años? Pregúntenselo a uno de 5, pregúntenselo a uno de 8, pregúntenselo a uno de 10, pregúntenselo a una prostituta, pregúntenselo a un cura, pregúntenselo a un maestro, a un gurú, pregúntenselo a su pareja, pregúntenselo a su mamá, a su abuela. Y todos van a tener deseos impuros distintos. ¿Eva fue una mujer buena o una mujer mala? Bueno, yo estoy segura que muchos respondieron que Eva fue una mujer mala, porque desobedeció a Dios, a ese Dios que les hablé en el primer capítulo. Entonces aquí nos han enseñado, en nuestro inconsciente está, que si yo desobedezco soy una mala persona. Entonces nadie quiere desobedecer las leyes que nos han impuesto desde que somos niños. Este programa Sin Pelos en la Lengua, ¿es bueno o es malo? Y quien responde si es bueno o es malo, ¿qué lleva dentro de su inconsciente para que vea este programa como bueno o como malo? ¿Qué es bueno para la persona que lo está viendo? ¿Qué es malo para la persona que lo está viendo? ¿Todo es malo o solamente mi persona o el escenario o la luz o la taza o la carpeta o cómo me he visto, las luces? ¿Qué es bueno, qué es malo? ¿Qué parte te gusta, qué parte no te gusta? ¿Qué parte te incomoda de este programa? Todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras respuestas, nuestras reacciones están basadas en todo eso que tenemos aquí grabado en el inconsciente y que no lo sabemos. Y entonces, bueno, vamos repitiendo todos estos discursos que se nos han impuesto desde que somos niños. Porque se nos imponen discursos, se nos imponen valores, se nos impone la moral, se nos impone todas nuestras creencias, se nos impone la forma de ver el mundo desde que somos niños. Y todos hemos sido niños. Y a todos nos han dicho cosas desde niños que no las creímos. Y todavía a estas alturas hay gente de 40, 50, 60 años que todavía cree lo mismo que le dijeron cuando eran niños.
Entonces llegamos adultos obedeciendo. Y por eso es que nosotros vivimos en una sociedad súper infantil. Porque el niño es el que obedece. Entonces cuando dejamos de obedecer, es que ahí es que empezamos a crecer. Y ahí es cuando nos tenemos que hacer cargo y asumir las responsabilidades de nuestras palabras, de nuestras acciones y de todo. Y entonces ahí, en ese momento que empecemos a dejar de obedecer todo lo que nos dijeron, que era bueno, malo, correcto, incorrecto, de que éramos niños, ahí es que vamos a empezar a crecer como adultos. Y ahí es que vamos a comenzar a ser una sociedad adulta, a tomar decisiones de adultos y no a seguir echándole la culpa a este al otro. Ustedes no ven los políticos cómo se matan, y esa gente que son unos niños en cuerpos de adultos son los que están a cargo de nosotros. Imagínense de qué manos estamos, y eso por el lado de los políticos, sin contar el lado de los demás. Entonces, cuando hablamos de bueno y malo, estamos quedando en la mera superficialidad. Es como la punta del iceberg. Pero aquí hay un trasfondo en ese bueno y malo. Y ese trasfondo solamente lo podemos conocer haciéndonos preguntas 1.000.000 de veces. Haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. A mayor cantidad de preguntas, más evolucionamos. Y a menor cantidad de preguntas que nos hagamos acerca de algo, más nos parecemos a los animales. Entonces, por eso no se puede responder este tipo de preguntas. Por eso lo bueno y lo malo no existe, señores. Es por eso que todas las instituciones de poder que de alguna u otra forma enseñan a la sociedad, los médicos enseñan sobre el cuerpo a sus pacientes. Los educadores enseñan sobre lo que tenemos que saber o no tenemos que saber. Las religiones enseñan sobre Dios. Los políticos enseñan a cómo robar, por ejemplo. Y nunca nos enseñaron sobre conciencia, nunca nos enseñaron sobre conocernos a nosotros mismos, nunca nos enseñaron a hacer preguntas, a crear nosotros nuestras propias respuestas, a buscar nosotros nuestras propias respuestas. Nunca nos han enseñado nada sobre eso. Usted va a un médico y el médico le dice, bueno, lo que tienes es esto, tómate esta pastilla y ya. Y esta pastilla te cayó bien, entonces es buena la pastilla. Ya te curaste, ya no tienes el síntoma, estás bien. ¿Y qué aprendiste sobre tu propio cuerpo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te estaba diciendo tu propio cuerpo? Nadie te lo dijo, porque los médicos no saben de eso. Entonces vas a la iglesia a buscar a Dios y te dicen, Dios es así. Mira, es esto. Y tienes que obedecer estas leyes, esta y esta. Punto. Pero no te enseñaron nunca a buscar a Dios dentro de ti. Entonces vas a una escuela y no te enseñan a pensar, a analizar, a ser crítico completamente. No, simplemente te dan un libro, te ponen una maestra y te dicen, esto es lo que va para el examen y esto es lo que te vas a estudiar y punto. Y responda las preguntas y marque con una X la correcta, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero no te enseñaron a preguntar sobre esa pregunta que me estás haciendo. A preguntarle a la maestra por qué dice eso, de dónde lo sacó, cuánto ha estudiado, qué ha leído, de quién ha leído, cómo son los autores. Nada de eso lo enseñan. Los políticos solamente están para enseñar y decirle a la gente, vota por mí, que yo te voy a sacar de la pobreza. Pero ninguno se atreve a decirle a toda la población, sea del partido que sea, cómo se sale de la pobreza. Entonces, ¿cómo evolucionamos? Cuando las instituciones de poder, que tienen el poder, no educan para la conciencia, no educan para cuidar el planeta, no educan para conocernos a nosotros mismos, no educan para relacionarnos unos con otros. Entonces, fracaso total, fracaso, señores. Pero bueno, como yo me di cuenta de esto, yo me preocupé, porque yo sí he estudiado y me he preparado y tengo bastantes años en esto
para este momento y para decir esto tiene que terminar, esto se tiene que acabar, porque los cambios que necesita este mundo son cambios que se tienen que hacer sin miedo, porque los cambios que se están haciendo es así superficiales. Bueno, como esto está malo, vamos a hacer un cambiecito aquí. Bueno, como esto es bueno, vamos a dejarlo así. Y como esto es malo, vamos a hacer un cambio. Entonces todo es superficial. No hay cambios de fondo. No hay cambios desde la raíz, desde la causa. Entonces todo seguirá marchando de la misma forma en que está marchando, que no vemos evolución de ninguna forma, no vemos beneficios, no vemos conciencia en la población. Soy súper curiosa, me gusta preguntar y preguntar y preguntar, porque en la escuela, jamás en mi vida en la escuela, durante 15 años que yo estuve en una escuela, yo jamás hice una pregunta. Porque tenía tanto miedo, señores, yo era un miedo andante. Y yo tenía tanto miedo de preguntar que nunca en 15 años en una escuela, yendo todos los días, hice una pregunta. Entonces todas esas preguntas se quedaron dentro de mí. Y ahora es que las voy a usar. Todo lo que yo no pregunté durante 15 años, lo voy a preguntar aquí en Sin Pelos en la Lengua. Por eso usted no se puede perder este programa. Por eso nos vamos a ver aquí todas las semanas para preguntar y preguntar y preguntar hasta llegar al fondo del asunto. Si es que hay un fondo, porque creo que no hay un fondo. Esto no se acaba, porque el mundo es muy grande, el universo es infinito. Entonces las preguntas siempre van a existir. Así que bueno, señores, les deseo feliz año 2020. Que sea un año de preguntas, que sea un año de mucha claridad, que sea un año y de ahí en adelante de mucha conciencia sobre nosotros, sobre todo lo que nos rodea, sobre este planeta, que bastante que tenemos que cuidar. Les mando un abrazo gigante a cada uno de ustedes, a los que me quieren y a los que no también. Y nos vemos la próxima semana y el próximo año aquí en mi café Sin Pelos en la Lengua. En el menú de la próxima semana tendremos, para que ustedes se den cuenta que en la naturaleza esto que nosotros estamos haciendo no existe. Esto es un invento de alguien que está ganando billete. Esto tiene poder y tiene muchísimo más poder cuando hay ignorancia. Y cuando la ignorancia se viraliza a través de médicos, a través de las escuelas, es peor.